La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy tenemos una enseñanza que se llama Del fracaso al éxito. Yo quiero que usted lo anote allí, del fracaso al éxito. Si usted está tomando nota, quiero decirle que todo creyente debe pasar por 3 lugares, hablando de lugares no físicos, sino unas estaciones espirituales. Le voy a poner un ejemplo para que me vaya entendiendo un poco lo que quiero enseñar en esta hora. Y es que cuando uno aborda, por ejemplo, el mío, digámoslo, yo tengo un destino para llegar a un lugar, pero ese transporte masivo de aquí de Cali, esos buses tienen que hacer ciertas paradas en ciertas estaciones antes de llegar cada uno de nosotros a nuestro destino final en ese transporte. Entonces, puede que yo no me vaya a bajar en la estación, por decir algo, de San Bosco. Puede que yo no me vaya a bajar en la estación de Petecuy, por decir algo, si voy para el centro. No, me voy a bajar en la de San Pedro, pero para llegar a San Pedro tendré que parar en ciertas estaciones y, digámoslo, hacer esa parada obligatoria. Para llegar al éxito, primero hay que pasar por el fracaso. Yo quiero dejarte claro esto. Tiene que haber dolor, tiene que haber sufrimiento, tiene que haber algo nos cuesta para poder llegar al éxito. El éxito es la suma de muchas cosas, pero el éxito en Dios es la suma precisamente de procesos de dolor. Así que yo quiero decirle que es casi inevitable llegar al éxito sin ser procesado. ¿Por qué? Porque si Dios nos coloca a nosotros en la cima sin ser procesados, la altura nos va a marear y finalmente nos va a enloquecer el poder, la fama, el dinero, el prestigio, lo que tú quieras que Dios te dé. Así que es necesario, y algo que yo quiero sembrar en esta hora es que es necesario el dolor. Escúcheme esto, hay 2 tipos de dolor. Un dolor para muerte, pero hay un dolor para vida. ¿Cuál es el dolor para vida? Cuando una mujer está pariendo un hijo, cuando le está dando a luz a un hijo, esa mujer tiene que experimentar un dolor. A ella le duele una cosa impresionante. Gracias al Señor, los hombres que somos tan flojos para el dolor, no tenemos que pasar por esa situación. Al hombre le da una gripa y ya manda a llamar al abogado para hacer el testamento. No, la mujer aguanta, tiene, digámoslo, que una tolerancia elevada hacia el dolor. Pero cuando ella, después de toda esa agonía y todo ese dolor, el dolor del parto, romper fuente, todo esto que tiene que vivir una mujer, aunque le hagan cesárea, ella va a tener que tener unas contracciones, va a ser una cosa dolorosa, va a ser una cosa desgarradora. Después, cuando ella le entregan su bebé, todo ese dolor habrá pasado. Ese bebé va a tener la capacidad de borrar todo ese episodio de dolor. O sea que antes de la vida era necesario un dolor, antes de dar vida era necesario sufrir un dolor. Y yo quiero decirte que a veces es muy necesario que algo nos cueste o que algo nos duela. Una de las películas favoritas de mi hijo son los Transformers y Optimus Prime dice, sin sacrificio no hay victoria, y es así. Ahora, 3 lugares espirituales donde un cristiano debe pasar. Primero, los desiertos. Los desiertos son formadores de carácter. También quiero decirte que el segundo lugar es Getsemaní, del cual te voy a hablar hoy. Y tercer lugar es la cruz. Son 3 lugares, digámoslo, espirituales, que hay que pasar antes de llegar al éxito. Te voy a decir de alguna manera, digámoslo, un poco superficial, que son los desiertos.
Los desiertos, cuando hablamos de lugares geográficos, son lugares agrestes, lugares donde las condiciones son muy fuertes, climáticas, una temperatura muy elevada en el día, de noche desciende la temperatura de una forma muy agresiva, no hay agua, no hay recursos como en otro lugar, no hay frutos, árboles frutales, hay animales como escorpiones, como serpientes, etcétera. Es un lugar agresivo. En el desierto, Dios forma mi carácter. Siempre que hablamos de un desierto en la Biblia es escasez. A veces tenemos que pasar por periodos de escasez, donde no tenemos, donde hay situaciones complejas, situaciones difíciles por suplir, pero no hay de dónde echar mano. Eso como se llama el desierto. Tal vez tú estás atravesando por un desierto hoy y quiero decirte algo. Hay algo que se llaman los picos y los pozos del creyente. ¿Qué son los picos y los pozos? Son los lugares altos y los lugares profundos. ¿Sabe? La Biblia me habla de los picos y los pozos. La gran mayoría de los creyentes, cuando nos vemos enfrentados a los momentos buenos, adoramos a Dios. Cuando estamos en la cumbre, cuando estamos en la cima, qué bueno es adorar a Dios. Desde el púlpito causamos impacto con los mensajes, somos impactantes desde un púlpito. Desde un púlpito reprendemos al diablo, desde un púlpito somos gente poderosa, o tal vez cuando le enseñamos a alguien somos gente poderosa. Pero esto va tomando un cambio en nuestra vida en la medida en que nos vamos enfrentando a problemas. Entonces pasamos de los picos a los pozos con una facilidad increíble. Hay gente que está hoy victoriosa, hoy miércoles, y finalizando la semana estará sintiéndose totalmente derrotado. Yo vengo a decirte de parte de Dios que te mantengas arriba. ¿Sabe? La distancia más corta entre dos puntos, el punto A y el punto B, es una recta. Esa es la distancia más corta. Usted quiere ir de donde está hoy a un destino, traza en su mente una línea recta. Pero cuando yo no camino en línea recta, sino que yo fluctúo, estoy arriba, estoy abajo, izquierda o derecha, ese desplazamiento me tomará más tiempo y me tomará más esfuerzo. Entonces hay gente que en ir del lugar A al lugar B en su vida ha fluctuado todo el tiempo, ha cambiado de estado de ánimo, está en el pico, está en el pozo, está arriba, está abajo, está bien, está mal, y eso ha demorado ese proceso. ¿Sabe? Somos ganadores cuando todo marcha bien. Somos gente que puede motivar a otros cuando tenemos salud. Escribimos en redes sociales mensajes filosóficos, mensajes profundos, cuando todo en nuestra vida está ok. Cuando tenemos dinero, cuando podemos ir de compras para Navidad, cuando tenemos todo saldado y pagado, cuando los bancos no nos llaman, cuando no hay problemas con nuestros hijos, cuando no hay dificultades, cuando no hay amenazas, cuando no hay situaciones externas negativas, somos poderosos. Somos más que vencedores, como dice la Biblia. Pero cuando hay cuentas por pagar, cuando no vemos la respuesta de Dios inmediata, cuando llega una enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay conflictos matrimoniales o emocionales, cuando llega la soledad y es una soledad larga, cuando no tienes una pareja que te consienta, cuando te quedas sin empleo, cuando te cierran las puertas, cuando viene el menosprecio y la humillación, caemos en lo más profundo de los pozos del alma. ¿Sabe? Esta es una paradoja del ser humano. ¿Sabe? Hay gente que es exitosa en su trabajo y son respetados en su trabajo, y cuando llegan a casa caen en una depresión porque tienen un hijo adolescente que los pone en jaque, no saben cómo tratar con esa problemática de ese hijo, de esa hija. Hay algo que les roba la paz en el hogar, se sienten poco amados por su pareja. Somos exitosos en un lugar, pero somos a veces perdedores en otro. Este no es el éxito del que me habla la Biblia. ¿Sabe? Combatimos en oración contra las potestades de Satanás y somos fuertes echando fuera al diablo. Pero cuando no nos pagan a tiempo, cuando no llega la quincena, cuando no pagan la prima, cuando no hay economía, ¿sabe? Pasamos de ser poderosos pasamos a ser personas frágiles y demasiado vulnerables. En nuestra realidad somos valientes en la cumbre, en los picos de la montaña, pero somos cobardes y débiles en los pozos. Eso es una gran paradoja, que lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto es el profeta Elías. Elías se enfrenta a 450 profetas falsos de Baal, y Elías, en una demostración de poder, les muestra que Dios es más poderoso que Baal, y son destruidos estos profetas. Pero luego a Elías lo amenazan, y la mujer que lo amenaza se llama Jezabel.
Y Jezabel le dice en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 1 y 2, le dice, así me hagan los dioses. ¿A qué dioses se refería Jezabel? A Baal y a Acera. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como uno de ellos. Ella le dice, mañana a esta hora estarás muerto como mataste a mis profetas. Y Elías pasa de estar en la cumbre a estar en la depresión. Pero ¿no son estos dioses los que no se manifestaron en el monte Carmelo? Esos dioses por los cuales ella jura no son aquellos que fueron avergonzados y derrotados en aquel monte Carmelo cuando Elías proclamó que Jehová era más poderoso. Entonces, a veces nosotros pasamos en una situación donde la gente pasa de estar en la cumbre a estar en el valle, en las profundidades de su estado de ánimo. De pronto esos mismos dioses a los cuales tú acabas de vencer son los mismos que te hacen huir, te hacen correr, te hacen sentirte desprotegido, te hacen sentirte abandonado. Quiero decirte, antes del éxito tendrás que experimentar el fracaso, pero una vez llegues al éxito, lo importante es mantenerte. ¿Sabe? Hablando de Getsemaní, te quiero decir algo. El desierto es el lugar de escasez. ¿Cómo sobrevivo yo en el desierto? Recuerde que Dios en el desierto por 40 años les dio algo que se llama maná. ¿Qué es maná? Caía un rocío del cielo como una especie de hojuelas y ellos hacían pan cada día. Con eso se sostenían. Entonces, si usted está en un desierto hoy, dígale a Dios, dame el maná. El maná es la provisión diaria. Sales a vender, regresas en la noche, vas a la tiendita, compras una libra de arroz, compras unos huevos, compras unos panes para el siguiente día, te gastaste todo lo que vendiste hoy, mañana habrá maná otra vez. La Biblia garantiza esto y yo quiero decírtelo. La Biblia promete que si tú crees en Dios y si Dios alimenta las aves de los cielos, a ti también te alimentará. Mateo capítulo 6 versículo 26, hablando del afán y la ansiedad, dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego dice esto, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Usted vale más que un ave, que un pájaro, que una paloma, que una torcaza, usted vale más. Y si Dios alimenta a las aves de los cielos, créeme que también a ti te alimentará. Nunca te faltará si lo crees. Ahora, el desierto, cuando Dios saca al pueblo, recuerda que Dios saca al pueblo de Egipto, lo lleva a un destino final que es la tierra prometida. Pero antes de llegar a la tierra prometida había un desierto, un lugar intermedio. Ellos no lo sabían. Pero resulta que en ese lugar intermedio el propósito de Dios era que estuvieran 11 días. Dios quería que ellos fueran procesados para llegar al éxito. Escúchame. No puedo pedir éxito a Dios sin esperar ser procesado. Ahora, en ese orden de ideas, cuando ellos entran al desierto, una vez entran, el mar se abre, el mar rojo. Ellos ven como un mar se abre, ellos pasan por en medio del mar, pasan miles y miles de personas. Dicen que aproximadamente 3 millones de personas cruzan por en medio del mar porque Dios abre el mar. Y cuando Faraón entra en ese espacio que Dios ha abierto, se cierra el mar y los enemigos fallecen. Dios les comienza a mostrar su gloria y entran en un desierto, pero apenas ponen un pie en el desierto comienzan a renegar, a murmurar y a maldecir. Lo peor que tú puedes hacer en un desierto es abrir tu boca con palabras negativas, porque ¿qué produce esto? Los 11 días para esta gente, por causa de que se agarraron a pelear contra Dios, a maldecir a Dios, a murmurar, a criticar a Dios, se convirtieron en 40 años. El desierto tiene esa capacidad de alargarse. Ahora, ¿qué desierto hay en la tierra que un ser humano lo camine 40 años y no salga de él? Ninguno. El desierto donde ellos estaban era un desierto no muy grande, tampoco era un desierto pequeño, pero este desierto no era para caminar 40 años. No existe en la tierra un desierto que usted lo camine en línea recta y salga de él. Pero ¿sabe qué les ocurrió? Dieron vueltas y vueltas y vueltas. Y eso le pasa a una persona que comienza a renegar, a maldecir, comienza a patinar, a dar vueltas, el mismo ciclo, a tropezar con la misma piedra, una y otra vez. El desierto es formador del carácter. ¿Qué aprendo yo en el desierto? Si usted está en un desierto, le voy a enseñar qué aprende. Dependencia de Dios.
Los desiertos me enseñan a depender totalmente de Dios. Eso enseña un desierto. El día que no caía maná no comían, o sea que todos los días tenían que pedir maná. Y de ahí cuando el Señor Jesús enseña a orar, dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y después dice: danos hoy el pan de cada día. ¿El pan de qué? De cada día. Por eso es que yo no oro por el pan de la semana, yo no oro por el pan del año, porque el pan de cada día, ¿cómo se llama? Dependencia. Por eso Satanás, cuando tentó al Señor Jesús, que llevaba 40 días en un desierto sin comer, lo tentó ¿con qué? Con pan. ¿Qué le estaba diciendo Satanás al Señor Jesús? No necesitas de Dios porque tú también eres Dios. Haz tu propio pan. ¿Qué quería hacer Satanás? Independizar la relación del Padre con el Hijo. Jesús le dijo: no se equivoque, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué traen los desiertos? Traen dependencia. Ahora, yo quiero hablarte de otro lugar que se llama Getsemaní. ¿Qué es Getsemaní? Es el lugar de dolor, escúcheme. Getsemaní es el lugar donde usted va a sufrir dolor, un dolor previo antes de ir a la cruz, pero recuerde que después de la cruz vendrá la exaltación, recuérdalo. Recuerda que antes del éxito es la humillación, antes del éxito es el quebrantamiento, antes del éxito es la cruz, pero antes de la cruz es Getsemaní. ¿Sabe? La palabra del Señor dice lo siguiente en Mateo capítulo 26. Acompáñeme a Mateo capítulo 26 y veamos qué dice a continuación. Dice el versículo 30. El Señor está hablando con sus discípulos y dice la palabra: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué hicieron ellos? Adoraron a Dios. En el Getsemaní, que es un lugar de decisión, es muy importante nunca dejar de adorar. ¿En dónde quedaba este huerto? En un lugar que se llamaba el Monte de los Olivos. Ahí los olivos eran procesados, la oliva se trituraba para sacar el aceite. ¿Qué significa Getsemaní? Un lugar donde la gente es triturada. Y quiero decirte que en medio de eso saldrá lo mejor de ti. Para poder extraer el aceite, la oliva tenía que ser prensada, tenía que ser sometida a altas fuerzas para triturarla. Y la oliva, cuando se iba triturando, iba botando el aceite. Yo quiero decirte, tal vez tú estás en un Getsemaní donde las situaciones te están presionando, donde sientes que se está estrechando todo en tu vida. Pero quiero decirte que en Getsemaní es donde tiene que salir lo mejor de ti. Lo mejor de ti tiene que salir ¿en dónde? En Getsemaní. Ahora, a continuación voy a decirte algo más. ¿Qué significa Getsemaní? Significa prensa de aceite. Viene del arameo, que de dos palabras, Gad y Esmanae. Y al parecer habría una cantidad de árboles de olivo en ese lugar que rodeaba al huerto en aquella zona. Era un lugar lleno de árboles de olivo. Y quiero contarle que Het también significa prensa, lagar, y semán significa aceite y óleo. Así que lo mejor de mí saldrá cuando yo paso por Getsemaní. Ese aceite tan valioso, ese aceite tan apetecido por la gente, era un aceite que se extraía a través de la trituración. Tal vez hoy te sientes así, que está siendo triturado, pero quiero decirte, aún en medio de eso, alaba a Dios. En medio de eso, glorifica a Dios. En medio de eso, exalta a Dios, porque lo mejor de ti sale en medio de las pruebas, sale en medio de Getsemaní. Ahora, voy a contarle qué ocurre en Getsemaní. En Getsemaní, el Señor Jesús experimenta un profundo dolor. Él experimenta un profundo quebranto, pero no el quebranto físico. Tal vez tú hoy no estás con una enfermedad física, pero tal vez estás quebrantado emocionalmente. Dice Mateo capítulo 26, versículo 36. Acompáñeme, por favor. El título de esta palabra, de esto que vamos a leer, dice: Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Qué iba a hacer el Señor Jesús en esa dura situación? A orar.
Y dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Le voy a decir algo más de Getsemaní. Dice la Biblia que el Señor comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué es Getsemaní? Es cuando estás en una situación que te trae angustia, que te trae tristeza, que te trae dolor. El Señor estaba angustiado y esto es un atributo de Dios que me fascina. Resulta que cuando yo le cuento a Dios y yo le digo, Señor, estoy angustiado, el Señor Jesús me puede decir, yo sé qué es eso. Yo sé qué es eso porque yo he estado allí. Cuando yo le digo, Señor, estoy triste en gran manera, el Señor Jesús tiene conmigo una identidad. Por eso se hizo hombre, para tener una identidad conmigo. Escúcheme este ejemplo. Cuando una persona a mí me cuenta y me dice que ha estado atrapado en alguna adicción, yo lo entiendo porque yo estuve allí. Yo estuve en sus zapatos. Yo conozco de lo que me está hablando. Hay una identidad. Así que el Señor Jesús te entiende cuando tú estás en un conflicto, te entiende cuando estás en una tristeza, te entiende cuando estás muy afligido, estás muy angustiado, porque el Señor lo vivió. ¿Dónde lo vivió? ¿En la cruz? No, lo vivió en Getsemaní. Escúcheme lo que le quiero decir. La cruz es un lugar de dolor físico. Getsemaní es un lugar de dolor del alma, del corazón. Tal vez usted está pasando hoy por un quebranto en su corazón. Tal vez hoy estás en una gran tribulación. Tal vez hoy te sientes sin ganas de nada. Tal vez hoy te sientes que vas a desmayar, que no vas a poder seguir hacia adelante. Tal vez estás sin fuerzas. Quiero decirte, el Señor Jesús estuvo también en Getsemaní. Y así como Él estuvo y te entiende, así mismo el Señor te va a levantar y te va a sacar de esa situación. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesús? Llama a sus 3 discípulos más cercanos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les pide lo siguiente, les va a pedir oración. Recuerda que en Getsemaní es muy importante apoyarnos en otros, pedir que otros nos ayuden, pedir que otros nos sustenten, pedir que otros intercedan por nosotros. Es muy importante no quedarte callado, es muy importante no ahogarte con tus problemas, es muy importante buscar ayuda de alguien. ¿Eso donde ocurre? En Getsemaní. Ahora, versículo 38. Entonces Jesús les dijo, les va a contar a sus discípulos, y me fascina esto, el Señor Jesús no les guarda apariencia a ellos. Les dice, mi alma está muy triste. ¿Qué está triste en el Señor? Su alma. ¿Qué hay en el alma? Voluntad, intelecto, emociones. Él les dice a ellos, Él no les guarda apariencia, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, les dice a ellos, mi alma está muy triste. ¿Cómo estaba su alma? Triste. Y luego les dice, hasta la muerte. O sea, no era una tristeza pequeña, no era una tristeza grande. Y les dice, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué les pide Él a los discípulos? Les pide que oren, que oren, que oren. ¿Qué tienes tú que pedir cuando estás en el fracaso, cuando estás en Getsemaní? Pide apoyo en oración a otras personas. Pídele apoyo en oración a gente que esté mejor que tú. Pídele apoyo en oración a tus hermanos en Cristo. ¿Sabe? El Señor Jesús está demostrando su naturaleza aquí. Comenzó a entristecerse, a angustiarse, su alma estaba muy triste hasta la muerte. En otra versión de este mismo pasaje, del versículo 38, en la versión NBI dice, es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. ¿Qué le estaba confesando el Señor Jesús? Que tenía un problema, que tenía una crisis, que tenía algo que lo tenía muy mal en ese momento. ¿Sabe? Me fascina esto del Señor. No le guarda apariencias a nadie. En otra versión de este mismo pasaje, recuerde que esto está en los otros evangelios, los que se llaman sinópticos. En Marcos capítulo 14, permítame leerle algo de Marcos para complementar esta enseñanza. En Marcos capítulo 14, versículo 36, dice así, y decía, Abba Padre, todas estas cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
¿Cómo estaba el Señor? Muy triste, pero en Marcos dice que yéndose un poco más adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía, Abba Padre. Si usted está tomando nota, cuando él le dice Abba Padre, la palabra Abba Padre significa papito. Es la palabra que emplea un niño judío cuando le habla a su papá en la casa, le dice Abba Padre. Abba es papito, le está diciendo papito, si es posible, mira, me siento mal, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero recuerda, vuelvo y te digo, no puede haber éxito sin Getsemaní, no puede haber éxito sin cruz, no puede haber éxito sin desierto. Ahora, el Señor como hombre estaba experimentando el dolor. Como hombre se sentía en ese momento angustiado. Y en el versículo 40 de Mateo capítulo 26, el Señor va y ora y regresa. Y dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Una hora y ya los discípulos estaban dormidos, no habían podido orar. Vuelve y le dice en el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si usted está en un Getsemaní, le voy a dar una recomendación. Velad y orar. ¿Qué es velar? Vigilar, hacer vigilia. Y ora. Getsemaní no puedes dejar de orar. Y es allí donde yo me encuentro gente que cuando están en la cumbre, oran. Cuando todo sale bien, oran, pero cuando están en los pozos, dejan de orar. Sabe, usted tiene que tener un punto de equilibrio en su vida. Recuerde que el apóstol Pedro tuvo aciertos y desaciertos. Le voy a decir algunos desaciertos de Pedro. Trató de convencer al Señor Jesús que no fuera a morir en la cruz en Jerusalén y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro también caminó sobre las aguas, pero se hundió. Finalmente el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro niega 3 veces al Señor. Fue peor que Judas. Pedro le corta la oreja a Malco cuando iban a arrestar al Señor. Pedro, triste, vuelve a ser pescador. Pero ¿sabe una cosa? El Señor lo lleva luego a tener un punto de equilibrio. Y usted tiene que tener un punto de equilibrio. Cuando las cosas no salgan bien, no hagas lo que hizo Pedro. Cuando las cosas no salgan bien, no niegues a Cristo. Cuando las cosas no salgan bien, no seas agresivo con los demás. Cuando las cosas no salgan bien, no pierdas la fe. Cuando las cosas no salgan bien, no trates de meter la mano entorpeciendo el propósito de Dios. Pedro vuelve a ser pescador. Pero le quiero decir que el Señor vuelve por Pedro y le enseña a Pedro un principio. El Señor 3 veces le pregunta, ¿Pedro, me amas? Y Pedro le contesta, Señor, sabes que te amo. Sabe, en medio de la angustia hay algo que te va a sacar de allí. El amor de Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero decirte que si tú amas a Dios, ese amor te va a sostener en medio de la crisis. En medio de la crisis no vas a volver atrás, no vas a renunciar, no vas a abandonar nada. ¿Sabe qué más dice Romanos? En el capítulo 8 allí mismo, le quiero decir en el versículo 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Que de Dios es en el que justifica. ¿Quién los condenará? Cristo que murió, más aún, es el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y dice luego el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerda esto. En Getsemaní te va a sostener el amor de Dios. En el desierto te va a sostener el amor de Dios. En la cruz te va a sostener el amor de Dios. Y sabes, ese amor cambiará el fracaso, el aparente fracaso, lo cambiará ¿en qué? En victoria. Te quiero decir que Pedro, cuando entiende que el Señor lo ama
Y cuando Pedro entiende que hay momentos donde tengo que experimentar el dolor y momentos de crisis y momentos de desierto, luego Pedro se convierte en un tipo poderoso para el reino. Pedro comienza a ganar discípulos, predica el día de Pentecostés, sana a un cojo, en un discurso en un pórtico se convierte en miles de personas, habla ante el concilio. Reprende a Simón el mago, visita a Cornelio a través de una visión, forma la iglesia en Jerusalén, es encarcelado pero milagrosamente liberado, escribe 2 epístolas, ¿sabe? Finalmente Pedro cumple lo que le promete al Señor, da su vida por él. Yo le quiero decir esto, no importa lo que tú estás pasando en este momento, si te aferras al amor de Dios, vas a salir adelante. Yo le quiero decir, permítame decirle algo más de esto. Es necesario pasar por diferentes pruebas para llegar a la bendición. Queremos la bendición del Señor, pero no queremos pasar las pruebas. Queremos la gloria, pero no queremos pasar la humillación. Algo que a mí me muestra la palabra del Señor constantemente son hombres procesados. ¿Sabe? Dios le dice a Abraham, dame tu hijo, Abraham. Y Abraham tiene que pasar por un momento de dolor para que Dios luego lo exalte. Dios también levanta a un joven llamado José, pero la Biblia dice que la esposa del amo de José lo acosaba todos los días. Tenía que pasar por un momento de dolor, tenía que pasar por su Getsemaní, tenía que ir a su propia cruz a negarse a él mismo, porque la cruz significa morir a mí mismo. Tenía que renunciar a una atracción física con la esposa de su Señor, tenía que ir a la cárcel luego porque ella, cuando José no quiere acostarse con ella, lo calumnia, lo hace meter a la cárcel con cargos de violador. Él va a la cárcel y José, en medio de la cárcel, en medio de su Getsemaní, en medio de su desierto, en medio de su cruz, se aferró al amor de Dios. Le quiero decir que Daniel también tuvo que pasar momentos de dolor. Daniel también pasaba momentos de angustia, pero esos momentos de angustia los pasaba al lado del Señor. Y le quiero contar que luego del dolor vendrá la exaltación. Después del desierto vendrá la tierra prometida. Después de Getsemaní, la cruz, vendrá la exaltación de Dios hasta lugares que nunca te has imaginado. Es necesario pasar por diversas pruebas. Y le voy a decir algo más de Getsemaní. Getsemaní es el lugar donde el Señor es probado. Escúchame, en Getsemaní tomarás decisiones importantes. En Getsemaní es donde el Señor decide si lo hace o no lo hace. Dice, estamos leyendo Mateo, devuélvase por favor a Mateo capítulo 26 para que sigamos leyendo sobre Getsemaní. Y entonces dice el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces ha orado por lo mismo? 2 veces. Si yo veo que el Señor ha orado 2 veces, entiendo que Él no quería ir a la cruz. A Él le costaba ir a la cruz. Él sabía lo que le esperaba en la cruz. Sin embargo, le pide a Dios y le dice, Señor, si esto es inevitable, entonces ayúdame a pasarlo. Hay gente que le dice a Dios, Señor, no me pongas en crisis, no me pongas en problemas. Señor, evítame el dolor. Mire, hay cosas en nuestra vida que son inevitables. Y el Señor le está diciendo eso al Padre. Le dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces ora? 3 veces. En el versículo 44 dice, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Cuántas palabras? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Tal vez hoy estás en un desierto, tal vez hoy estás en una crisis y le estás diciendo, Señor, acaba con esto. Acaba con esto, ¿sabe? Es mejor decirle, Señor, no me saques de este desierto, no me saques de este Getsemaní, no me saques de este dolor hasta que yo entienda lo que tú quieres que yo entienda. Hasta que aprenda la lección que tú quieres que yo aprenda en este desierto. ¿Sabe por qué?
Porque si el Señor te saca hoy de ese desierto y no has aprendido nada, seguramente volverás a entrar a un desierto más adelante. Y yo prefiero pasar una sola vez. Y yo prefiero pasar una sola vez por esa prueba, por ese dolor, por esa experiencia, por ese quebranto. Prefiero pasar una vez y aprender a estarlo repitiendo una y otra vez. Hay gente que ha repetido el mismo curso con Dios una y otra vez. Una y otra vez pasan la misma historia. ¿Por qué pasan por la misma historia? Porque no han aprendido la lección. Quiero dejarle a usted con un pensamiento. Tu tiempo en el cristianismo no define tu madurez. Tu conocimiento de la Biblia no define tu sabiduría. Tu charla sobre Dios no define tu entrega. Solo el tiempo de la prueba define si eres maduro o no, si eres sabio o no, si eres entregado a Dios o no. Es allí donde el verdadero cristiano revela su carácter. Se lo voy a volver a repetir. Tu tiempo en el cristianismo no define tu madurez. Tu conocimiento de la Biblia no define tu sabiduría. Tu charla sobre Dios no define tu entrega. Sobre el tiempo de la prueba define si eres maduro o no, si eres sabio o no, si eres entregado a Dios o no. Es allí donde el verdadero cristiano revela su carácter. Finalmente sabemos que el Señor toma la decisión en Getsemaní de ir a la cruz, va a la cruz, sufre el dolor que tiene que sufrir, pero las cosas no se quedan así. Filipenses me habla de lo que ocurre después de la cruz. Y yo quiero decirte cómo pasar del fracaso al éxito. Tal vez hoy te sientes fracasado, hoy sientes que este año no ocurrió absolutamente nada, sientes que las cosas salieron al revés. Pero Filipenses me habla de un principio espiritual. Capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, abandonó su posición. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Recuerda esta palabra, a sí mismo. Tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Otra vez la misma palabra. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escúcheme esto. Es mejor el camino de la autohumillación a que Dios tenga que humillarme. Dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es mejor humillarte a ti mismo a que las circunstancias de la vida te tengan que humillar. El Señor Jesús se humilló, pero ¿sabe qué ocurre? Cuando yo experimento el fracaso como parte del propósito de Dios, cuando yo experimento el fracaso, no por mis malas decisiones, no por mi rebeldía, no por mi propio pecado, que ese es otro tipo de fracaso, sino cuando yo experimento el fracaso como consecuencia de hacer la voluntad de Dios, luego dice esto en el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor eligió su propio dolor para llegar a la cumbre. Escúcheme. Él eligió el camino de Getsemaní y el camino de la cruz. Él ha podido decir, no quiero ir a la cruz, no quiero morir, no quiero sufrir y no me interesa. Usted puede decirlo hoy, no quiero hacerlo, no me interesa el dolor, no me interesa la humillación, no me interesa la privación, no me interesa. Pero le quiero decir que Él eligió ese camino y ese camino, ¿cómo termina? En exaltación. La Biblia dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿Sabe? La gente altiva no experimentará el éxito. La gente altiva experimentará el dolor, la vergüenza, el fracaso. ¿Sabe? Hoy, para terminar, le quiero decir,
Humíllate ante el Señor. Y el Señor, cuando sea el tiempo, te exaltará. El Señor, cuando sea el tiempo, te bendecirá, te honrará. Pero recuerda siempre esto: lo más importante del éxito no es llegar. Lo más importante del éxito es permanecer. Que tú te quedes al lado del Señor diciendo: todo lo que tengo te lo debo solamente a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo debo enteramente a ti. Y así es una persona que ha sido procesada por el Señor. Cuando tú permites que Dios te procese, el éxito no te cambiará, el éxito no te embriagará, el éxito no te hará una mala persona. Para finalizar, la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 5, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En un tiempo determinado por Dios, el Señor, ¿qué? Te exaltará si hoy decides humillarte. El camino al éxito en Dios, primero serán los desiertos, será Getsemaní y finalmente será la cruz. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.